Putin no solo no está avanzando en el campo de batalla contra los ucranianos, sino que el dictador ruso está acumulando tremendas bajas militares y si no atentos al último informe que se acaba de poner en la mesa este miércoles, que os va a dejar a todos completamente impactados. Las 1,2 millones de bajas de Rusia en Ucrania eclipsan todos los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, según un informe. Y es que alrededor de 1,2 millones de soldados rusos han muerto, resultado heridos o están desaparecidos desde la invasión de Rusia a Ucrania hace casi 4 años, una tasa de bajas para una gran potencia militar no vista desde la Segunda Guerra Mundial, según un nuevo informe de un destacado grupo de expertos internacionales. Y el enorme costo humano ha asegurado ganancias territoriales relativamente pequeñas en el campo de batalla. Rusia aumentó la cantidad de tierra ucraniana bajo su control en solo un 12% desde el 2022, según el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, más conocido como el CSIS. El informe pone en tela de juicio las suposiciones de muchos círculos, incluida la Casa Blanca, de que una victoria rusa en Ucrania es inevitable y próxima. Rusia tiene la ventaja, manifestó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en una entrevista con Politico el mes pasado. Son mucho más grandes, son mucho más fuertes, en algún momento el tamaño triunfará, afirmaba Trump. Pero atentos porque el informe del CSIS dice que Ucrania conserva una ventaja significativa como parte defensiva en el campo de batalla. La estrategia de defensa en profundidad de Kiev, el uso de trincheras, obstáculos antitanque, minas y otras barreras, junto con drones y artillería, ha obstaculizado los intentos de Rusia de obtener avances significativos según el informe publicado este miércoles. Mientras tanto, las bajas en el campo de batalla favorecen a Ucrania en una proporción de 2,5 o 2-1. Y es que Rusia y Ucrania no publican cifras detalladas de sus bajas en combate. El número de víctimas en Ucrania es de entre 500.000 y 600.000 muertos, heridos y desaparecidos en comparación con los 1,2 millones de Rusia, según indica el estudio. Rusia ha sufrido entre 275.000 y 325.000 muertes en el campo de batalla en comparación con las 100.000 a 140.000 de Ucrania, de acuerdo con el informe. Los datos sugieren que Rusia difícilmente esté ganando, escriben los autores. Además, se hablan de pérdidas históricas en combate. En comparación con los conflictos que han involucrado a grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas de Moscú son asombrosas. Estados Unidos perdió alrededor de 57.000 soldados en la Guerra de Corea y 47.000 durante la Guerra de Vietnam. Las pérdidas de Rusia en Ucrania son 5 veces mayores que las pérdidas totales de todas las guerras rusas y soviéticas desde la Segunda Guerra Mundial juntas, incluyendo la guerra de Afganistán y 2 guerras de Chechenia, según el informe. Además, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, comentó en el Foro Económico Mundial en Suiza a principios de este mes que Moscú perdió 1.000 efectivos por día en diciembre. No están gravemente heridos, están muertos, afirmó. En la década de los 80, en Afganistán, los soviéticos perdieron 20.000 en 10 años. Ahora pierden 30.000 en un mes. Así lo indicaba Rutte. Los analistas extranjeros afirman que cada vez es más difícil encontrar nuevos soldados. Las pérdidas militares rusas de muertos y heridos ahora exceden las tasas sostenibles de reclutamiento y reemplazo. Así lo manifestaba James Ford, embajador adjunto del Reino Unido ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en un discurso la semana pasada. El presidente de Rusia y dictador Vladimir Putin tiene relativamente poco que mostrar por los cientos de miles de personas que han muerto desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero del 2022. En los últimos 2 años, las ganancias territoriales rusas en algunas áreas se pueden medir en apenas metros por día, mucho menos de la mitad de un campo de fútbol, según informa el CSIS. Los avances diarios de Rusia en el campo de batalla
son menores que las que vieron las tropas aliadas durante la infame batalla de Somme en la Primera Guerra Mundial, una campaña de 5 meses en 1916 en la que una fuerza británico-francesa ganó menos de 82 metros por día contra los defensores alemanes. En los últimos 2 años, las fuerzas rusas han ganado menos de 1,5% del territorio ucraniano, según sostiene el informe. En el país, el costo de la guerra en Ucrania ha eliminado efectivamente a Rusia de las filas de las potencias económicas del mundo, de acuerdo con el informe. Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría, afirma citando la disminución de la manufactura, la débil demanda de los consumidores, la alta inflación y la escasez de mano de obra que llevaron a un crecimiento económico de solo 0,6% durante el 2025. La guerra está afectando no solo a la actual economía rusa, sino también a sus perspectivas futuras, según se afirma a través del informe. Si bien artículos como municiones, uniformes y fortificaciones contribuyen al Producto Interior Bruto, no mejoran el bienestar a largo plazo ni a la formación de capital. Y Moscú se ha quejado, en este caso, Moscú se ha quedado atrás en materia de alta tecnología. Ninguna empresa rusa figura entre las 100 principales empresas tecnológicas del mundo. En un ranking de la Universidad de Stanford sobre los principales países con inteligencia artificial, Rusia ocupa el puesto número 28 entre 36 países, incluso detrás de naciones como España, Arabia Saudita y Malasia. A pesar de la perspectiva pesimista que el informe pinta para Rusia, es poco probable que Putin acepte un acuerdo de paz sin más presión occidental sobre su régimen. Estados Unidos y Europa no han logrado ejercer plenamente sus poderes económicos ni militares. Sin mayor sufrimiento, Putin prolongará las conversaciones y seguirá luchando, incluso si esto significara millones de bajas rusas y ucranianas, según concluye el informe. Bueno, señores, tremendo informe el que se ha publicado este miércoles. Yo la verdad que estoy alucinando. Estos son unas pequeñas pinceladas que os he contado, porque evidentemente es un informe muy extenso. Pues esto es un aperitivo, ¿no? Por decirlo así, para que os hagáis una idea de que no todo el monte es orégano, porque está claro que no todo lo que reluce es oro y lo que pasa que vamos a ver, Rusia tiene una fuerte propaganda, aunque, como siempre se dice, aunque la casa se queme, que el humo no salga, porque están intentando guardar las apariencias, pero la economía rusa, como según publica el informe, y esto no es un informe parcial, es un informe imparcial que se ha elaborado luego de una investigación en profundidad que ha puesto en la mesa el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que no pretende ni mejorar ni perjudicar a nadie más que de contar la verdad. Y hay una cosa que me llama la atención de este informe, porque primero contradice lo que dice Trump, que bueno, que me gusta porque Trump, como es tan populista últimamente y se ha alineado tanto contra Rusia en los últimos tiempos, cosa que reprochable, pero hay más temas, y es que la economía rusa es una economía de segunda o de tercera. Este señor que pretende ser, porque como le gusta que le traten como un dios, o él piensa que ha venido que como si fuera de los dioses del Olimpo, y al final lo que estamos viendo es todo lo que se viene denunciando, que las tremendas bajas militares, todo lo que ha salido de datos, de cifras, de cómo está la economía rusa, de la traición de Putin a su propio pueblo, porque está claro que está luchando en una guerra perdida, porque los rusos no están avanzando en el campo de batalla. Y además el propio Mark Rutte, el secretario de la OTAN, confirmaba que tan solo en el mes de diciembre estaban muriendo 1.000 soldados rusos por día. O sea, son bajas tremendas.
Pero este señor mira para otro lado porque su afán y su codicia de meter la cabeza en otro país y de hacer nacionalismo y de proyectar una falsa realidad a expensas del gran costo de vida que esto le supone al pueblo ruso, pero que al final lo que pasa en Rusia tampoco nos interesa, porque los rusos son cómplices de Putin. Porque no nos olvidemos que los soldados, los miles de soldados que actualmente están atacando contra nuestros queridos hermanos ucranianos, son ciudadanos rusos, son tíos de, primos de, hijos de, hermanos de. Entonces hay una complicidad, porque al principio sí que es verdad que bueno, que se esperaba ver cómo iba a actuar la población rusa, pero al final los que salieron a pegar 4 gritos fueron 4 gatos. Hay una gran colaboración contra este régimen. Y a Putin, si lo hubiesen querido derrotar, ya lo hubieran hecho, como ha pasado en muchos países. Está claro que hay una complicidad y una responsabilidad compartida. Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios. Déjenme en comentarios qué pensáis sobre este informe. Es un informe simplificado porque lo he querido poner sencillito para que lo entendáis y para que más o menos, pero es un informe bastante extenso donde pone realmente a Rusia muy vulnerable. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.